Hola, buenos días. ¿Cómo están? Yo soy el doctor Víctor Manuel Navarro Silva, soy médico ortopedista, soy con un adiestramiento en cirugía articular y reemplazos articulares y cirugía percutánea del pie. Eh, Primero que nada, pues comentarles, yo actualmente estoy laborando, mi consultorio está en Centro Médico La Presa, en la ciudad de Guanajuato, es Paseo de la Presa número 85, consultorio número 2. Y el objetivo de esta plática, de este video, pues es más que nada orientar a las demás personas sobre lo que se debe hacer y lo que no se debe de hacer en caso de una fractura. Yo creo que lo primero que debemos tener en cuenta es que pues todos hemos tenido lesiones pequeñas o más grandes a su vez. Sin embargo, muchas veces llegamos a tener lesiones ahí que pueden ser fracturas y que no nos damos cuenta. Y lo dejamos pasar pensando que a lo mejor el día de mañana se va a quitar la molestia o simple y sencillamente pues qué pasará. Sin embargo, muchas de ellas pasan los días y sigue con molestias, molestias y te das cuenta que realmente tú tuviste alguna lesión que pudiera haber sido una fractura y que debió haber sido tratado en forma oportuna. Entonces, pues ese es el objetivo de la plática, orientar. Lo primero pues es tenerlo en cuenta. Yo creo que, como decía, todos hemos tenido lesiones, ya sea deportivas o algún golpe, alguna caída, y muchas de ellas pueden ser de riesgo para una fractura. Entonces, tener en cuenta ese riesgo que tenemos. Lo segundo, pues, es verificar qué tipo de lesión se está presentando. Lo ideal o lo principal que debemos de vigilar es si tenemos este dolor en esa zona, si hay cambios de coloración, por ejemplo que se ponga rojo ahí la zona donde está la lesión, si hay una deformidad ahí donde sufrió la lesión o el golpe, porque sí, muchas veces es lo primero que observamos, que no se ve correctamente alineado. La limitación para poder mover ya sea la pierna, el pie o la extremidad que se haya lastimado. Esos son los principales. Ya ahí se puede incorporar alguno otro que pudiera ser ver si hay datos de que sientes que crepita o algo raro ahí en la extremidad. Bueno, eso es lo que tenemos que tener en cuenta para una fractura, que son los principales datos clínicos. ¿Qué debemos hacer? Inicialmente, ante este tipo de lesiones, lo primero que debemos de hacer es inmovilizar la extremidad y evitar más daño. Muchas veces ha pasado con algunos conocidos o alguien más que llegamos a ver que sí tienen alguna lesión y presentamos la deformidad ahí de la extremidad y siempre llega alguien con buenas intenciones que pues dice, no, yo sé qué hacer, lo primero es que le vamos a acomodar el hueso en su lugar y todo. Entonces, pues eso es lo primero que no se debe de hacer. Debemos de evitar a toda costa tratar de manipular si no sabemos cómo se debe de hacer la extremidad o la fractura. Lo que hay que hacer en esos casos es inmovilizar, colocar a lo mejor un entablillado o si se tiene ahí acceso a alguna férula que no es muy frecuente, pero inmovilizar la fractura, que se mueva lo menos posible. Eh, necesitamos, necesitamos ver también en estos casos si en la lesión tenemos alguna exposición, digamos, alguna herida. Si la fractura es nada más ahí a nivel de alguna extremidad, por ejemplo, y se ve la deformidad, pero la piel está íntegra, no hay ningún raspón, pues estamos hablando de una fractura que es de tipo cerrado, y sin embargo, pues el diagnóstico viene siendo la fractura, pero es a lo mejor menos difícil o menos grave que si tuviéramos alguna lesión, donde ya consideraríamos una fractura de tipo abierta o de tipo expuesta. Entonces, que eso ya requiere algún tratamiento más especial. Si llegara a ser el caso, en el que tenemos una fractura abierta con una lesión ahí donde se ve el hueso, lo ideal también es primero no tratar de acomodar el hueso en su lugar, no tratar de reducir la fractura, sino simple y sencillamente hay que cubrir la herida. Lo menos que se pueda contaminar la herida es mejor, porque este es uno de los riesgos más graves que hay, alguna infección ahí que pudiera tener la fractura en el hueso. Entonces debemos de cubrir, si se tiene acceso a algún botiquín de primeros auxilios, pues cubrirlo con algunas gasas estériles en esa parte, que la persona que lo vaya a hacer de preferencia que sea con guantes, para tratar de contaminar lo menos posible la herida. Si no tenemos acceso a eso, pues tenemos que cubrirlo con algún objeto, alguna tela,
que esté limpio. Por ejemplo, en su momento, si vamos a decir, si que ocurre en la calle, en la vía pública, pues a lo mejor una pañoleta, una bufanda, incluso una playera, pero que esté limpio, pero cubrir la herida lo que se pueda. Aquí normalmente hay que ver si estas fracturas también tienen algún tipo de sangrado. Comúnmente pues tienen sangrados abundantes ahí donde está la fractura, entonces tenemos que también tratar de controlar ese tipo de lesiones. Ya una vez que esté controlado, pues lo ideal será que realice ya, que contacte con un especialista, con un médico que sepa qué hacer en lo siguiente, porque pues ya esto ya va a ser el tratamiento en un hospital. Ahora, dentro de estos tipos de fracturas, vamos a suponer que ya se verificó que sí tienes la lesión, que tienes una fractura. Los tratamientos pues van a ser diferentes dependiendo del tipo de fractura que tengas, ¿no? Ya ahora si estás en el hospital con una fractura cerrada, pues hay, dependiendo de la fractura, en el lugar donde sea, si está desplazada, si no está desplazada, si quiere decir que si se movió el hueso, si está cabalgado un cabo con otro, o si está en su lugar, si nada más se ve una fisura, porque eso va a depender del tipo de tratamiento. Muchas de ellas pueden ser tratadas de forma conservadora, le llamamos nosotros, que es solamente inmovilizando lo que es la fractura, colocando a lo mejor un yeso o una férula, y eso pues nos va a llevar a que pueda soldar el hueso, que pueda consolidar la fractura. En algunas de ellas se tiene que hacer algún procedimiento especial que es, llamamos reducirla, que es acomodar el hueso en su lugar para que tenga un adecuado proceso de soldado del hueso, de consolidación. Eso se tendría que hacer ya bajo anestesia, probablemente en quirófano, en una sala donde contemos con el equipo necesario para poder brindar la anestesia, para poder acomodar el hueso en su lugar sin que tenga molestias el paciente y que sea de forma segura. Normalmente se utiliza ya ahí un yeso o una fibra de vidrio, que eso es lo que va a estabilizar la fractura. El tiempo que va a tardar pues es variable, depende mucho del tipo de fractura que vaya a ser o que esté en este caso ahí originando. Por la lesión, generalmente las fracturas en todos los pacientes tardan en consolidar un aproximado de 8 semanas. Ese es el tiempo que necesitaríamos por lo menos para verificar que ya pegó esa fractura y que ya está adecuadamente consolidada para poder retirar la fibra de vidrio, pero va a depender de muchos factores, depende del paciente, la edad, el tipo de fractura, ahora sí que si el paciente tiene alguna enfermedad agregada también, esto nos puede modificar los tiempos. Por ejemplo, los niños a veces es un poco más rápido, puede ser de 4 semanas, 6 semanas. En los adultos mayores a veces no son 8 semanas, a veces son 10 más. Si tienen alguna otra enfermedad de tipo osteoporosis, por ejemplo, pues también enfermedades renales nos van a dar un poco más de tiempo en lo cual se está consolidando. Entonces lo que va a variar. Cuando tiene alguna fractura que es de tipo abierta, pues ahí lo ideal se considera como una urgencia. Eso tiene que pasar a quirófano inmediatamente, hacer un aseo de la herida y hacer el desbridamiento también para que esté limpia y evitar que se vaya a infectar. Ya posteriormente, en segundo término, se tendrá que hacer el tratamiento de la fractura, pero el inicial sí es hacer un aseo, limpiar bien esas heridas y verificar que no haya nada ahí que pueda contaminar el hueso, debido a que eso ya nos pondría en riesgo la extremidad con una infección del hueso que se llama osteomielitis. Entonces, pues ahí lo ideal sería, lo primero sería hacer esa exposición. Ya después se tratará la fractura como tal. Los tipos de implantes o, digámoslo así, la forma en que se va a tratar la fractura, cuando no pueden ser tratadas de forma satisfactoria nada más acomodando el hueso en su lugar o de forma cerrada, pues se tendrá que hacer alguna cirugía para hacer un procedimiento que es colocar alguna placa, tornillos, clavos que se ocupan para este tipo de procedimientos. Es generalmente cuando son fracturas ya que están muy desplazadas, que verificamos que no va a tener un buen proceso de cicatrización o de consolidación del hueso. Entonces, ahí hay muchos implantes que se pueden utilizar, va desde placas, tornillos, placas bloqueadas, clavos. Entonces, esto va a depender mucho del tipo de fractura y del paciente, sobre todo, porque esto generalmente, pues sí, depende del trazo.
Una vez que se hace la cirugía, pues normalmente lleva un proceso de cicatrización después de la cirugía, unos aproximadamente de 10 a 15 días para el retiro de puntos y posteriormente empezar con una adecuada rehabilitación de la extremidad. Y el proceso de consolidación va a seguir, normalmente independientemente de lo que es el proceso de cicatrización de la herida, pues sigue lo que es la consolidación del hueso, que eso pues va a tardar lo que habíamos comentado anteriormente, unas 8 semanas, y ya es ahí cuando el paciente pudiera ser declarado ya de alta y que pueda hacer un poco más de actividades. Pero es lo que se va a hablar en términos generales de fracturas. Ahora, en cuestión de los implantes, hay de varios tipos que se utilizan para esto, aparte como comentábamos de que son varias placas, tornillos, también hay de materiales, hay que son en materiales, por ejemplo, en titanio o en acero. Esto va a depender mucho también del tipo de fractura. Lo recomendable y lo que está ahorita que da mejores resultados, pues es lo que es el titanio, que es el que menos reacciones da al cuerpo y que tiene una mejor flexibilidad y que lo tolera más para este tipo de fracturas. Estos implantes, una vez que se colocan, ya que han cumplido con su función, lo recomendado es quitarlos, siempre es retirarlos. Ya lo comentábamos a veces con los pacientes que lo ideal en el cuerpo es que pues no se tenga nada extraño al cuerpo. Entonces, ese tipo de implantes que han cumplido ya con su función se pueden retirar aproximadamente al año y medio de que consolidó la fractura. Ya es en el momento que se debe de retirar. Para eso pues se tendrá que hacer a lo mejor un procedimiento muy similar al cual se colocó, que es una cirugía para retirar ese implante. Lo ideal es retirarlo siempre. También una de las ventajas es porque finalmente ese material que tenemos dentro del cuerpo tiene una dureza diferente al hueso. El hueso tiene cierta elasticidad. Entonces, ahí lo que vamos a verificar es que cuando se tiene esa elasticidad del hueso y el implante es tan rígido, sí genera un punto o una diferencia en cuestión de la elasticidad de los materiales, y en caso de que hubiera algún golpe, alguna lesión, es muy fácil de que exactamente donde termina, donde hay ese cambio de dureza, sea muy fácil de que se vuelva a refracturar. Entonces, esa es una de las razones por qué siempre, ya una vez que está consolidado la fractura, hay que retirar el material. Bueno, ahorita nos estaban haciendo aquí algunas de las preguntas sobre qué fracturas se deben de operar y qué fracturas no se deben de operar. Eso pues es muy variable, ahí depende de sobre todo el tipo de fractura. Ahí vamos a estar checando con el paciente. Por ejemplo, tenemos fracturas que son cerradas, que lo que comentábamos que pues no hay una lesión aparente ahí en la piel, y que a lo mejor están en su sitio, no se desplazaron, no se movieron de su lugar, no están anguladas, digamos ahí donde está el trazo de fractura. Pudieran ser tratadas de forma satisfactoria con una inmovilización, con yeso, simple y sencillamente, y con eso va a consolidar. Ahora, cuando tenemos una fractura que es cerrada, que es abierta, perdón, esas pues generalmente todas se van a operar por lo que comentábamos anteriormente, que es un riesgo primero hacer el aseo, y posteriormente se tendrá que hacer la reducción con un material, ya sea placa o tornillos. Ahora, dentro de las fracturas que son cerradas, las fracturas que están desplazadas, quiere decir que el hueso se movió de su lugar, que está una sobre otra, digamos así, llamamos cabalgadas. Esas fracturas sí se tienen que reducir, se tienen que acomodar en su lugar, y una vez que están en su lugar se tienen que estabilizar. Generalmente todas las fracturas de los huesos largos en el adulto, como fémur, tibia, húmero, el antebrazo, se tienen que operar. Ya no, el tratamiento no es muy satisfactorio si lo dejamos de forma cerrada, debido a que ya el grado de remodelado y de consolidación es un poco menor que en los niños. En los niños sí tenemos ciertas ventajas en ese aspecto, y pues la mayoría de las lesiones de los niños pueden ser tratadas de forma cerrada. Hay algunos casos muy especiales, pero eso sí ya lo tendríamos que tratar directamente con el médico especialista. Muy bien, pues espero que les haya servido este video. Es algo muy general sobre lo que debemos de hacer y no debemos de hacer en caso de una fractura. Vamos a seguir haciendo algunos videos, algunas pláticas sobre esto, y por lo tanto pues agradecemos su participación. Muchas gracias.